Nos encontramos con el profesor Víctor Hugo Valencia, quien nos va a ayudar a responder unas preguntas sobre el imperialismo cultural. La primera pregunta es, ¿qué es el imperialismo cultural? Pues es como una tendencia teórica conceptual que emergió por allá en la década del 60, que generó una cosa que se llamó la teoría de la dependencia, y esa teoría de la dependencia decía básicamente que las categorías con las cuales los países que no pertenecíamos al meridiano decisional mundial, es decir, a los países no industrializados, los países que estaban en ese entonces llamados en vías de desarrollo, dependíamos en gran manera, no solamente en términos económicos, sino también en términos simbólicos, de los países del primer mundo. Esa imposición de categorías generaba de alguna manera un cierto poder simbólico hacia nosotros. Ya en ese entonces se empezaban a ver los primeros atisbos de lo que sería esta época global, y por supuesto la televisión, los cómics, como por ejemplo los cómics de Walt Disney en ese entonces, la música, el cine, imponía unas formas de ver, particularmente en las nuevas generaciones, que a decir de Matelar y de Arman y de Michel Matelar, generaban supuestamente una tremenda dependencia, por volver a usar el término, además muy tácita, que no era impuesta a través de la fuerza, sino a través de, en este caso, los medios de comunicación, que generaba que nosotros fuéramos obedientes a un consumo impuesto desde esos lugares de enunciación. Esa teoría se unía a una gran cantidad de teorías que existían en los años 60, que eran teorías no solamente de la dependencia, sino teorías de la confabulación y teorías de la conspiración. Ustedes saben que era como la época de la Guerra Fría, todo el mundo estaba buscando enemigos en toda parte. La industria cultural, que fue conceptuada 40 años antes, ya en ese entonces empezaba a hacer sus efectos, o tomaba sus efectos en los críticos, las teorías críticas latinoamericanas. Yo creo que ya no hay esa sospecha, todavía hay algunos que sospechan y que desconfían y todo eso, pero ya hay como una vuelta de página y se ha pasado a un nuevo estadio de las relaciones norte-sur. ¿Existen culturas más importantes que otras? De ninguna manera. ¿Qué es la cultura finalmente? La cultura es una escala de valores que dependen básicamente de un lugar, de unas tradiciones, de unas costumbres. Y cada tradición, cada costumbre o cada grupo humano lo que hace es privilegiar su valor más significativo. Es absolutamente normal que en Occidente el valor más significativo sea, por ejemplo, la idea de progreso ligada, por ejemplo, a la ciencia, a la tecnología y al capital. Esa es parte de nuestra escala de valores. Pero si nosotros nos desplazamos un poquito a Silvia Cauca o a La Barra o a Huanchaco, y llegamos a otra comunidad que no necesariamente sea una comunidad étnica, ¿no? Porque no necesariamente la cultura está ligada a la etnia, pero entonces puede ser otra comunidad, o incluso aquí mismo en Cali ustedes pueden ir a otro espacio, incluso juvenil, y ven que la escala de valores es otra, y es absolutamente legítimo para ellos. La cultura occidental tiene estas que ya les dije, pero la cultura oriental tiene otras. Entonces uno ve, por ejemplo, que el trato a los ancianos en la cultura oriental es distinto que el trato a los ancianos en la cultura occidental, básicamente porque el anciano aquí es una persona que ya pasó su etapa productiva y ahorita lo encerramos en un lugar de estos jardines otoñales que han florecido últimamente. En cambio en Oriente es un portador de la tradición. Entonces de ninguna manera creo yo que uno pueda decir que hay una cultura superior y unas culturas inferiores. Desde que Charles Taylor escribió el multiculturalismo y la política del reconocimiento igualitario, ha hecho ese debate también entre multiculturalismo y entre reconocimiento. Aquí hay una falsa idea de que reconocer a una cultura es darle, por ejemplo, 2 escaños en la Cámara. Entonces hay un escaño para negritudes, un escaño para indígenas, y lo chistoso es que mezclan como si los negros fueran uno solo por su color de piel, o como si los indígenas fueran uno solo por su condición étnica, cuando solamente en Buenaventura, por ejemplo, en las inmediaciones de Buenaventura hay tranquilamente
27 etnias indígenas y hay distintas maneras de sentirse negro. Ellos dicen que son negros, que son afros, que son cimarrones, que son raizales. Una forma de reconocimiento que termina homogeneizando la cultura. Creo que en este sinsentido de explicarlo todo que tenemos nosotros, hemos intentado integrar lo que no es integrable. ¿En qué sentido la industria cultural ha hecho que los países del tercer mundo pierdan su identidad cultural y la reemplacen por esta que vende la industria cultural? Lo que decían todos los críticos del mercado como constructor de cultura, con toda la posibilidad de que la cultura sea diseñada y sea replicada y sea difundida de forma industrial y de forma masiva. Humberto Eco tiene un texto muy bello que llama Apocalípticos e Integrados. Entonces hay unos que son apocalípticos, diría él, para mí no, para mí son críticos, y otros que son integrados, que son más bien personas que no resienten tanto el avance, por ejemplo, de la técnica y que más bien ven la forma como esa técnica se integra en las vidas humanas. Yo lo que creo es que el mercado es una realidad y es una realidad de origen. El hombre se ha integrado junto con los otros hombres por seguridad y por provisión, básicamente. Nosotros nos volvimos una sociedad por eso. Entonces, si uno busca la provisión, necesariamente hay la presencia de un mercado. Y en todo orden social el mercado existe, así como existe una forma de Estado o existe una forma de sociedad. El mercado es uno de sus elementos del orden social. Ahora, la sola existencia del mercado hace que haya una necesidad humana por intercambiar objetos o por proveerse de cosas. Y en nuestra realidad compleja, nosotros no somos productores, sino que somos consumidores. Nosotros producimos bienes simbólicos, en este caso dinero, que nos dan a través del trabajo, y consumimos lo que el mercado nos ofrece. Sin embargo, no somos así absolutamente obedientes, creo yo, y hay teorías psicológicas, antropológicas que muestran cómo finalmente nosotros hacemos unas escogencias, ustedes los jóvenes hacen unas escogencias racionales, pero también emocionales. Estoy seguro que los atuendos que hoy ustedes tienen o sus características estéticas no son producto de un solo tipo de mercado, sino que lo que diría Fecha son un proceso de bricolaje o composición de distintas cosas y con eso ustedes arman su identidad. Entonces sería erróneo pensar que una industria cultural acaba con la identidad. No, uno lo que hace es que toma elementos de todo lo que el mercado le ofrece y construye algo nuevo. En ese sentido, lo que el mercado ofrece puede ser producto de la industria cultural masiva, global. Otras cosas pueden ser producto de la industria cultural nuestra, de los patrones estéticos tradicionales, porque muchos de ustedes, por ejemplo, acuden a patrones cercanos a su origen, a su familia, pero también a las coyunturas políticas. Hoy, por ejemplo, yo veo que dentro del patrón estético de los muchachos de la Javeriana hay camisetas de mocus y manillas y todo lo demás. Y eso lo mezclan con ropa Adidas. No, yo no creo que no somos borregos, que somos absolutamente obedientes a una propuesta o a una serie de propuestas del mercado, sino que tenemos siempre una capacidad adaptativa de convertir lo que el mercado ofrece en una cosa personal. Entonces, ¿usted cree que esto ha afectado la autoestima latina? Yo no sé, yo creo que al contrario ha servido para reflexionar. La reflexión en cada lugar ha sido de forma distinta. Por ejemplo, ustedes han visto que últimamente los países políticamente han ganado en patriotismo. Yo no sé si eso sea bueno o sea malo, porque finalmente nos terminamos creyendo el cuento de que somos lo mejor y eso es falso. Pensar que entonces solamente lo que hacemos nosotros es lo bueno y los malos son los otros, en un mundo global eso no tiene sentido. Pero entonces lo que quiero decir es que si la industria cultural fuera tan fuerte, los nacionalismos habrían desaparecido. Pero además, eso ha permitido, por ejemplo, desde la academia, reflexiones como por ejemplo las relaciones norte-sur. Entonces nosotros ya supuestamente no somos colonia española, no somos colonia británica, no somos colonia gringa, pero seguimos siendo colonia en términos de las epistemologías y en términos de las categorías que tenemos para mirar el mundo. Entonces hay una serie de académicos, Walter Miñolo, Edgardo Lander,
que están pensándose una forma de ser latinoamericano, pero desde otro locus, desde otro lugar de enunciación, en este caso la academia. Entonces, eso a mí me parece que al contrario eso nos ha permitido como buscarle alternativas a este supuesto imperialismo cultural que había de por medio en el Pato Donald, en este caso Rico MacPato nadando en dinero, teniendo toda su plata en un depósito, y ese depósito pues era, decía Matelar, era sinónimo del capitalismo o el desprecio hacia el otro, porque hay algunos espacios del Pato Donald en donde se mira al indígena como el salvaje, el atrasado. Yo creo que eso pueda que sea cierto, pueda que en ese momento tuvo mucho valor ese análisis, ¿no? Pero yo creo que ahorita hay como otros focos de análisis. Yo sí creo que eso nos ha permitido pensarnos un poquito, no como un gran pueblo, sino desde nuestras particularidades.